Algunas personas se dirían, ¿qué debería pensar entonces de Jesús? Si todo es cierto, ¿quién es Jesús? ¿Realmente existió Jesús? Entonces simplemente yo respondo, no lo sé. Entonces la figura de Jesús es una figura, por así decirlo, muy controvertida en el sentido de que son muchos los estudios que a lo largo de la historia han llegado a decir que Jesús no existió, es decir, que es un invento. Estoy entre los que piensan que Jesús sí existió absolutamente y tenía discípulos, era rabino, es decir, era un rabino que tenía como objetivo realizar la obra mesiánica, y la obra mesiánica prevista por la Biblia era liberar el pueblo de Israel de la dominación extranjera. Y de hecho Jesús actuó en ese sentido y fue condenado por razones políticas, esencialmente, no por razones religiosas, porque los romanos no condenaban a nadie por razones religiosas, porque cualquiera podía, y en fin, los romanos conocían muchas divinidades y las aceptaban a todas. Y por lo tanto Jesús trabajó, por así decirlo, en nombre de este Elohim, pero precisamente para realizar la obra mesiánica que estaba prevista para lo que debería haber sido el Mesías. El problema es, ¿por qué entonces los judíos no aceptaron a Jesús, pero el cristianismo nació en Roma y luego en Grecia? Porque en realidad Jesús no pudo de una manera liberar al pueblo judío del dominio romano. Y para los judíos, el Mesías no pudo ser derrotado porque estaba sostenido por Dios, es decir, apoyado por Yahvé. Y en cambio, lamentablemente, Jesús no pudo realizar, digamos, el trabajo político de liberación. Luego la figura de Jesús fue reelaborada por el apóstol Pablo, quien le dio un valor universal a la figura de Jesús. Y ciertamente podemos decir que independientemente de quién haya sido el mensaje, digamos, de amor que se extrajo de él, es un mensaje que tiene un valor universal, porque si todos los hombres fuéramos lo suficientemente inteligentes como para entender que nuestra felicidad deriva del bienestar y la felicidad de los demás, y nosotros los hombres, por tanto, al despertarnos por la mañana, preocupados por hacer feliz a otros, sabríamos también que hay otros que se preocupan de hacernos feliz a nosotros y viviríamos un paraíso terrenal. El problema es que los humanos no somos inteligentes. Y también está el problema con la Navidad, porque escuché un poco que la Navidad es una fiesta pagana, tal vez o no exactamente fue reemplazada. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la historia de esta fiesta? Y eso realmente no se sabe con exactitud cuándo nació Jesús. Nadie lo vio venir, nadie lo sabe. La fecha de su nacimiento ha sido reconstruida a lo largo de los siglos para sustituir una fiesta pagana muy importante que era la fiesta del solsticio de invierno. Es decir, cuando llega el momento en que el sol, es decir, el partir del 21 de diciembre, el sol comienza a salir, recuperar su poder, en el sentido que del verano hemos ido pasando al otoño y al invierno, y a partir de ahí el sol comienza a ganar poder nuevamente. Entonces fue una gran fiesta pagana que fue reemplazada por la fiesta de Jesús. Por lo tanto, de este nuevo portador de luz, y por eso insertaron la natividad de Jesús para reemplazar y hacernos olvidar lo que era una fiesta pagana. Pero yo diría que esto es aceptado aceptado realmente y es conocido por todos. El mismo Papa sabe que Jesús no nació el 25 de diciembre, y bueno, no hay problema en decirlo y reconocerlo. También porque en lo que respecta a la humanidad, lo importante si acaso es su mensaje, independientemente de cuándo nació. Otra pregunta sobre los superpoderes de esta figura de la Biblia, por ejemplo, Jesús hizo muchas cosas, Moisés también, tal vez Ezequiel, pero nos podemos encontrar sobre estas historias en la Biblia, si hay alguna real o alguna falsa, entonces podemos responder a esto, que la metodología, al menos la que yo uso, de estudio, es esta: pretender que la Biblia en esencia, lo que nos ha contado, es real, hacer de cuenta que es cierto. Porque también hay quienes dicen que la Biblia es todo un cuento de hadas. Y no, para nada. Estoy convencido de que la Biblia es esencialmente un libro de historia. Y que en los relatos bíblicos, cuando hablamos de los Elohim, estamos hablando de individuos que tenían conocimiento, tecnologías y habilidades muy superiores a las de la raza humana. No solo eso. Y aquí también cito exégetas judíos para que podamos estar tranquilos. Y estos Elohim con la ingeniería genética que conocían y aplicaban incluían la clonación, la fabricación de Homo sapiens. La Biblia habla claramente de cirugías e intervenciones genéticas.
El profesor Safran, judío de la Universidad de Jerusalén, que enseña ética médica en la Universidad Hebrea, fue entrevistado cuando la oveja Dolly en Escocia fue clonada hace muchos años y respondió textualmente: la clonación no es un problema. La Biblia es conocida por ello hace 4000 años atrás, ya lo describía. Es decir, estos Elohim ha intervenido varias veces y cuando, por ejemplo, hablamos de la creación de Eva, la descripción, pero tampoco hacen falta mis traducciones, ya se encuentra esto en la Biblia, que todos tenemos en casa, pero como se dice primero, la Biblia no se lee en el sentido de la Biblia, que sea un libro más impreso y además el libro más impreso y más leído del mundo. Porque cuando se habla de la creación de Eva, hay una descripción clara de una intervención de ingeniería genética, una operación quirúrgica. Es decir, se dice que ellos, los Elohim, indujeron a Adán en un sueño profundo. Es decir, lo anestesiaron. Luego tomaron algo que normalmente se llama costilla, pero el término hebreo, selah, indica una parte lateral curvada del cuerpo. Por lo tanto, podría ser también, por ejemplo, la cresta ilíaca y también una costilla. Y lo que tomaron hicieron a Eva. De eso hicieron a Eva. Cuando lo presentaron a Eva, a Adán, está escrito que Adán dice: finalmente, por fin, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Los judíos traducen a la Biblia al inglés y en realidad dice finalmente. O sea, finalmente es la correcta, porque los mismos judíos en las notas de la Biblia escriben que antes de tener a Eva, Adán se unió y tuvo relaciones con todos los animales, y eso le fue permitido. Entonces los Elohim se dieron cuenta que no tenía eso que llaman ayuda, y entonces fabricaron a la hembra mediante clonación, y de ese momento le prohibieron unirse con los demás animales, porque tenía su propia hembra, y de ahí comienza la historia, digamos, particularmente del pueblo judío. También se menciona Ezequiel I. Este es un libro muy interesante porque, junto con otras historias encontradas en el Génesis, en el Éxodo, en el libro del profeta Zacarías, Ezequiel habla claramente de las máquinas voladoras que estos Elohim tenían en su disposición. Y Ezequiel también decía que eran máquinas que hacían ruido al levantarse de la tierra. Y Ezequiel también dice que viajaban en estas máquinas porque los Elohim lo llevaron a un lugar donde estaba el río Kebar, que era un brazo de los ríos de Mesopotamia, y lo llevaron a Jerusalén. Entonces no deberíamos sorprendernos porque esto no anula, por así decirlo, la historia de la Biblia, sino que valida la concreción de la historia bíblica. Por lo tanto, debemos tomar nota de esto, entonces, porque quien dará una alegoría, una interpretación metafórica, pero hay unos que hacen esto, pero yo digo esto que es literalmente es lo que está escrito aquí. Luego cada uno elija su interpretación personal. Hablemos un poco, por ejemplo, de la relación con el Vaticano, porque también después de yo hablar de estos temas, se ha cambiado un poco. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Yo les puedo describir que la situación ahora es que trabajo por mi cuenta, en el sentido de que sé lo que la gente piensa de mi trabajo en el Vaticano. Sé que mi trabajo también se estudia y se lee en las facultades, en las universidades teológicas. También digamos que no tenemos una relación directa, pero en el 2016 celebramos una reunión pública ante 600 personas en la que estábamos yo y 4 teólogos, el famoso debate. Es decir, estaba un arzobispo de la iglesia ortodoxa, estaba el rabino, jefe de una comunidad, de la comunidad judía de Turín, y estaba un profesor, un sacerdote profesor en la facultad teológica, y allí estaba el biblista protestante italiano más importante. Tuvimos una reunión que duró 4 horas. Y de hecho hablamos de estos temas. Esta reunión también está filmada ahí en internet. En esencia coincidieron conmigo, es decir, en cierto momento me pregunté, pero ¿qué hago aquí, dado que están diciendo todo ello? La Biblia no habla de la creación. La Biblia no tiene conceptos metafísicos. Ellos lo aceptaron. La Biblia no habla del pecado original, que es otra cosa que he explicado y así. Entonces está claro que el Vaticano, por así decirlo, habla, mantiene su obra y por tanto continúa difundiendo las ideas en las que se basa la religión cristiana. Repito, ya lo he dicho antes, el valor del amor supremo universal, obviamente el valor más grande, es un valor universal. Pero la Biblia habla de otra cosa. Por ejemplo, mis amigos judíos me dicen: no sabemos nada del más allá porque el nuestro, es decir, Yahvé, nunca habló de ello. Y es así. Y por lo tanto es una elaboración teológica que bien puede ser cierta. Por amor de Dios, no sé lo que viene después de la muerte. Estoy abierto a todas las posibilidades, absolutamente.
No tengo exclusiones. No pretendo cuestionar la fe de nadie. Me limito a hablar de un libro y eso es lo que está escrito en ese libro.